Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este webinar que queríamos compartir con ustedes para que puedan revisar todos los temas relevantes con la facturación electrónica y la nueva reglamentación. Mi nombre es Iván Piñero, soy el gerente operativo de Control Tech Services. Control Tech Services es una empresa con más de 14 años de experiencia atendiendo temas de tecnología con las empresas, apoyándolos en todos los procesos de transformación digital, garantizando su continuidad de negocios. Somos proveedores tecnológicos de la DIAN desde el 2019, atendiendo actualmente múltiples empresas, tanto del sector privado como del Estado. Hoy en nuestra agenda, en primer lugar, nos acompaña la ingeniera Nidia Fernández, como experta de facturación electrónica de la DIAN, quien nos va a hablar sobre las recientes resoluciones emitidas por la DIAN el pasado mes de febrero, la resolución 12, 13 y 15. A continuación, tendremos la participación del ingeniero Javier Lafón, director técnico y socio de Lógica España. Es nuestro partner de negocios con quien venimos atendiendo con la plataforma InvoWay, la solución de la facturación electrónica y nuestro ecosistema de facturación electrónica realmente, atendiendo no solo la emisión, sino temas de recepción, temas que vienen ya para este año con la generación de el documento de soporte de adquisición y todo el ciclo de las cuentas por pagar. Por último, haremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Les pido el favor a todos los participantes que las preguntas que vayan surgiendo en el camino o las inquietudes nos las vayan escribiendo en el chat para que al final se puedan ir atendiendo. Seguramente no vamos a poder atender todas las preguntas que surjan, pero nuestro equipo comercial, en cabeza de nuestra directora, estarán muy pendientes de escribirles a todos ustedes para poderles ampliar la información que ustedes requieran. Por lo tanto, les invito a que cuando hagan esas preguntas, si no han dejado sus datos en el momento en que se registraron, pues por lo menos nos dejen los correos electrónicos y los teléfonos para que los podamos contactar fácilmente. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a la ingeniera Nidia Fernández para que nos haga su presentación. Muchas gracias, Nidia, por acompañarnos y por favor, el micrófono es todo tuyo. Hola, Iván, ¿me escuchas? Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, muy buenos días a todas las personas pues que ya están en estos momentos conectándose con esta webinar. Bueno, vamos a hablar el día de hoy a Control Tech por la invitación a ser parte de este webinar el día de hoy. Pues como el tiempo es un poco breve, vamos a dar inicio, vamos a hablar de 3 resoluciones, sin antes pues empezar a mirar de dónde salen estas resoluciones, porque tenemos que saber de dónde venimos, para dónde vamos y dónde estamos, ¿verdad? Entonces les voy a compartir la presentación. Por favor, me informan si ya la ven para dar inicio. ¿Listo? Bueno, supongo que la están viendo. Aquí me están contestando que sí a través del chat. Vamos a empezar a entrar ya en materia a lo que vinimos. Vamos a hablar del sistema de factura electrónica. Resulta que
Ahora ya no hablamos de la factura electrónica ni del documento soporte, sino de todo un sistema que se ha creado alrededor de todos estos documentos que han sido migrados del papel a un formato electrónico, porque realmente eso fue lo que sucedió, lo que está sucediendo. Se está migrando de lo que es el papel a un formato electrónico y la idea es que todos, tanto compradores como vendedores, como empleadores, estemos reportando lo que los decretos, las resoluciones dicen a la DIAN de forma electrónica. Entonces ya al hablar de un sistema, acordémonos que siempre todo va a estar dentro del mismo sistema, vamos a hablar de dónde viene esto. Entonces el marco normativo del sistema electrónica tiene unos pilares. Sí, vamos a hablar del decreto 358 del 2020, que hablamos del decreto 358 porque realmente es cuando empezó la masificación de la factura electrónica, pues que ya todos los que estamos acá conocemos. Hablamos de la resolución 042, donde ya quedaron consignados que íbamos a desmaterializar ese documento soporte de la nómina como el documento soporte de pago con los no obligados a facturar. Sí, aquí quedó consignado y en el decreto 358 también quedaron otros documentos que poco a poco, pues en su debido momento se irán implementando. Para el día de hoy, ya sabiendo de dónde viene todo, del decreto 358 de la resolución 042, vamos a hacer énfasis en la resolución 012, ¿sí? Que lo que nos trae es un artículo donde nos dicen, mire señores, nosotros en la 042, por eso es importante siempre hablar de dónde venimos, ¿verdad? De esta resolución. En su artículo 55 habla de un documento soporte de pago con no obligados a facturar. Nos dice en el artículo 55 qué es, quiénes lo van a utilizar, pero no nos dice de qué forma se va a volcar esto técnicamente. Entonces, en la resolución 012 quedó un artículo donde dice esta resolución o este nexo técnico hace parte de esta resolución y tiene que ver con qué, con lo que dice el artículo 55 de la resolución 042. De esta forma es que lo van a plasmar y, ¿cierto? No dice más. A continuación vamos a ver poco a poco y vamos a desglosar qué es lo que se necesita con este documento. Vamos a hablar de la resolución 013, que es el documento soporte de pago de la nómina electrónica, y también de la 037. Acá ustedes ven 013 y 037. ¿Por qué? Porque la resolución 037 nos modificó los tiempos, ¿cierto? Amplió un poquito los tiempos que traía esta resolución 013. Y por último vamos a tocar pues, la resolución 015, que es la que nos habla del documento de la factura electrónica como título valor, ¿sí? ¿Por qué es que se debe enviar a la DIAN? Porque tenemos que hacer pues como este registro ante la DIAN para que nuestras facturas sean válidas como título valor. Entonces vamos a empezar con la resolución 012. La resolución 012 se llama documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta documento equivalente. Algunas personas dicen, bueno, ahora se inventaron este documento, resulta que no, resulta que este documento siempre ha existido. Siempre ha existido, lo que pasa es que se hacía de la forma en que el que la necesitaba lo presentara, ¿cierto? Entonces podía ser en Excel, podía ser una hoja de Word, podía ser un preimpreso, siempre ha tenido unos requisitos, ¿sí? Pero cuando salió la resolución 042, se fijaron dos requisitos más y se dijo cuál es la forma que deberían presentarlo. Eso fue lo que cambió. Y uno de los requisitos más importantes que hay que tener en cuenta es que antes la persona podía expedirlo, ¿cierto? Pero tenía una numeración cualquiera, o sea, la numeración interna de su empresa. Ahora, ¿cuál es el cambio más importante en este documento de soporte de pago en adquisiciones? Pues que realmente debemos solicitar ante la DIAN una numeración para este documento soporte en adquisiciones efectuados con no obligados a facturar. Entonces, ¿qué es? Pues realmente ese es el documento que me soporta a mí como comprador que he comprado, ¿cierto? He comprado un bien o un servicio cuando la persona no está obligada a facturar. Resulta que hay muchas personas que no están obligadas a facturar, pero si yo necesito soportar, tener constancia que hice esa compra, ¿cierto? O de un bien o de la prestación de un servicio, ¿para qué? Pues para que esto, pues me lo hagan, este documento se hace soporte como tal de una deducción o un impuesto descontable. Realmente para eso lo necesito yo,
para soportar eso. Primero, soportar que le compré a una persona que no está obligada a facturar, ¿cierto? Pero segundo, finalmente lo que nos interesa es que este documento me dé lugar a eso, ¿no? A esa deducción de ese impuesto descontable. Por eso entonces la DIAN dijo, vamos a poner los requisitos nuevos, que es esa solicitud de esa numeración. ¿Cuál es un ejemplo, digamos, de los ejemplos más grandes que siempre yo doy en este documento soporte en adquisiciones? Es cuando una persona tiene un surtifruit, hablamos de este surtifruit, él le puede comprar a un latifundista toda la cosecha de mango, ¿cierto? Pero él también tiene unas personas que les compran sus cajitas de mango, ¿sí? A esas personas, con esas personas, ellas no están obligadas a facturar, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir ayudándoles y le vamos a decir, listo, pero ahora usted, yo necesito que usted me diligencie este documento, pero digamos que no es así tanto la diligencia de este documento. Hay que tener en cuenta, ¿quién lo necesita? El que compra, no el que le está vendiendo. O sea, no este pequeño campesino que le lleva la caja de mango, no es ese, el que lo necesita para soportar esta compra de este bien, pues es el grande, ¿cierto? Entonces, él es el que lo diligencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque él es el que debe solicitar la numeración ante la DIAN, ¿sí? Entonces, la idea es que se siga haciendo como se viene haciendo, únicamente pedir esa numeración ante la DIAN. ¿Cuáles son los requisitos? Ya hablamos que los requisitos están en la resolución 042 en el artículo 55 y ya los vamos a ver. ¿Cuándo se debe expedir de forma electrónica? Esa es otra cosa. En el artículo 55 dice que hasta que la DIAN disponga de los medios electrónicos, pues para que puedan enviar el documento, lo hará. ¿Qué dice también la resolución 037? Esta nueva que les hablé al principio, que a más tardar el 1 de agosto del 2021. En la resolución 042 se ha quedado que para el 1 de julio del 2021, entonces se amplió un poco más el tiempo y dice que a más tardar el 1 de agosto del 2021. En forma electrónica, ¿qué quiere decir esto? Que para el 30 de julio todavía nosotros podemos expedirlo como lo estamos expidiendo, ¿cierto? Lo podemos hacer a mano, en computador, en un preimpreso, como veníamos haciéndolo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en ese momento? Pues que ya debemos estar buscando el sistema que me plasme ese XML. Recuerden que vamos a pasar de ese papel a un formato electrónico. ¿Cuál formato? El XML. ¿Lo conocemos? Claro que lo conocemos porque es el mismo en que hemos venido trabajando todos estos años, la factura electrónica. ¿Dónde vamos a ver cómo se hace este documento convertido a XML? En el anexo técnico que está en donde? En la resolución 012. Entonces, cuando hablamos del documento de soporte en adquisiciones efectuados cuando no obligados a facturar, vamos a tener en cuenta la 042 para revisar estos requisitos mínimos que tenemos acá que debe cumplir y la 012 para que nuestros técnicos, ¿cierto? Ya sea el proveedor tecnológico, ya sea que ustedes están desarrollando un software propio, puedan saber de qué forma convierten estos datos de papel ¿a qué? Al XML y hacen esa generación. Entonces, los requisitos mínimos con que debe cumplir esta resolución, este documento de soporte con no efectuados, no obligados a facturar es, primero, y si ustedes se dan cuenta, tenemos como los requisitos, como empieza la factura electrónica. De hecho, el XML es casi el mismo, ¿sí? Varía en algunos campos, hay unos más obligatorios, otros que son de carácter opcional. Eso pues lo deben ver son los técnicos como tal. Primero, estar denominados expresamente como documento de soporte en adquisiciones efectuadas o no obligados a facturar, así como la factura electrónica se llama factura electrónica de venta, ese es el primer requisito. Segundo, tener la fecha de operación, pues la fecha de operación donde yo estoy comprando este bien, ¿verdad? Contener los apellidos, nombre, razón social y número de identificación tributaria del vendedor, ¿sí? Contener los apellidos y nombre, razón social, número de identificación tributaria del que lo adquiere, ¿sí? O sea, del grande que le está comprando este pequeño. Numeración, el 5 es el más importante, la numeración autorizada por la DIAN. Entonces, ¿qué pasa si no tienen la numeración autorizada por la DIAN? Primero, desde el año pasado la numeración existe, si usted lo está haciendo en forma de papel, debe tenerla. ¿Para qué? Para que se lo admitan como soporte de costos y deducciones en los impuestos. Si no le dicen, no señor, desde el año pasado, desde agosto, usted debería haber pedido esta numeración, porque la norma es muy clara y le dice, preséntelo como quiera, en el formato que quiera, pero debe tener estos requisitos mínimos.
¿Qué pasa si a partir del 1 de agosto tampoco tiene esta numeración? Pues simplemente esto es un requisito también de tipo técnico y le va a salir rechazado y le va a decir documento no válido y debemos volverlo a enviar, hacer todo el proceso. Entonces vamos a tener en cuenta todas estas cosas porque pues hay personas que siempre nos preguntan, no, pues es que yo lo seguí haciendo y no tiene numeración. Pues no, cuando le hagan la revisión, donde usted va a incluir este documento como un soporte de deducción sobre un impuesto, pues le dicen, mire que no está cumpliendo con los requisitos. Entonces, por favor, tener en cuenta este requisito como tal. Tener la descripción específica del bien, pues sí, estamos comprando mangos, zapatos, arroz, lo que estemos comprando debe estar, del bien o del servicio prestado, y detallar el valor total de la operación, pues lo más lógico, si compré 5.000, son 5.000 y con todos los impuestos como tal. Como les digo, esos son los requisitos mínimos que deben cumplir. ¿Qué se debe tener en cuenta? Al volcarlo al XML, ¿a partir de cuánto? A partir del 1 de agosto ya deben estar haciendo este documento soporte, pues no en el formato que ustedes lo venían haciendo, sino a través de un XML. Con el documento soporte, a veces en adquisiciones efectuadas son obligados a facturar, nos preguntan mucho sobre todo, y ya que vamos a enlazar el tema de la nómina, ¿qué pasa con prestación de servicios? Prestación de servicios, pues es eso, ¿no? Prestación de servicios. Tenemos algunos empleados por prestación de servicios. Si yo requiero ese documento, ¿para qué? Como soporte de ese costo. 1, soporte del costo. Y 2, para deducir los impuestos, ¿qué debo hacer? Pues me deben presentar este documento soporte en adquisiciones efectuadas con no obligados a facturar, porque ellos deben presentar este documento. ¿Qué pasa? Que hay muchas connotaciones, nos toca mirar, mi prestador de servicios debe facturar electrónicamente por los topes, porque acordémonos que hay profesiones liberales que también ya por los topes deben facturar electrónicamente, o no está obligado a facturar y yo lo que debo hacer es este documento soporte. Entonces a veces nos dicen, es que mi empresa, a veces estas preguntas de que si en la empresa son muy particulares, entonces nos toca empezar a revisar si la persona que me está prestando el servicio como tal es obligado a facturar, pues ¿qué? Pues con factura, ¿cierto? Con factura electrónica. Pero si no es obligado a facturar y yo lo tengo como prestador de servicio, lo que debemos hacer es presentar este documento. ¿Por qué? Primero, porque lo requiero para soportar este costo y segundo, si lo necesito como un documento de impuestos descontables. Esto en cuanto a la resolución 012 que hablaba del documento soporte en adquisiciones efectuadas con no obligados a facturar. Vamos a hablar de la resolución 013 del 11 de febrero del 2021 que habla del soporte de pago de la nómina electrónica. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es este documento soporte de pago de nómina electrónica. Y la norma dice que es un documento y de una vez nos pinta y nos dice que es un documento electrónico. Cuando estamos hablando del gran sistema de factura electrónica que les definí al inicio, hablamos que todos estos documentos van a ir en un formato electrónico. ¿Cuál es? Es el mismo de la factura electrónica y en eso va a hacer mucho énfasis XML, en un XML. ¿Dónde está el anexo técnico entonces de este documento para que de una vez me lo vuelquen a un documento electrónico? En la resolución 013. La 012, pues en la resolución 042 nos habla un artículo, pero en la 012 nos dice aquí está el anexo técnico. Con la 013, como salió todo, digamos, el mismo paquete, fue muchísimo mejor. Está condensado dentro de la resolución 013, está lo que es el anexo técnico como tal. Entonces, realmente, ¿qué es ese soporte de pago de nómina electrónica? Es ese documento electrónico que constituye ese soporte de costos y deducciones, ¿cierto? En el impuesto sobre la renta, ¿de quién? Pues de ese empleador que tiene una relación laboral ¿con quién? Con su empleado. Más bien, cuando se desprende de esa relación que el empleado tiene con el empleador, una relación laboral pues que sea, que esté bien constituida, como dice la norma del trabajo, ¿cierto? El Código Laboral del Trabajo. Tiene que constituirse, tener, digamos, los 3 pilares de un contrato laboral. ¿Para qué? Pues para que este documento realmente sea ese documento electrónico que yo voy a pasar y me va a soportar ese costo que yo le estoy pagando al empleado por esa nómina, ¿cierto? ¿Qué va dentro de ese documento soporte de pago? Entonces, a grosso modo, ¿por qué digo a grosso modo? Porque eso que estamos viendo de los valores devengados menos los deducidos, ¿cierto? Que también nos da un neto,
realmente es la nómina. Nosotros tenemos, o cuando hacemos la nómina tenemos muchos momentos, ¿cierto? Hacemos 5 prenóminas, luego liquidamos esta nómina hasta que ya vemos que de verdad estén todas las novedades acá. Eso no va a cambiar, eso sigue siendo lo mismo. Y acá es lo mismo que cuando en factura electrónica hablábamos de que la contabilidad iba a cambiar y todos estábamos asustados y que resulta que ahora va a ser, no, ¿qué cambió? La forma en que lo hice y la forma en que lo transmito, la forma en que lo genero. Aquí en la nómina igual. Estamos hablando que siempre las personas que hacen nómina hacen muchas prenóminas. Yo no conozco la primera empresa en que la primera les salga perfecta, ¿cierto? Porque hay muchas novedades que deben recibir. Van recibiendo las novedades, tienen un punto de corte, van a siguiendo liquidar común y corriente, siempre que va la verdad, lo que las personas tienen de devengo y los valores deducidos. Acá hay algo que siempre preguntan, en la nómina que debo enviar a la DIAN, ¿debo enviar las bonificaciones? ¿Le cuesta, señor empleador, o no le cuesta? Claro que le cuesta, usted debe enviar la verdad, ¿sí? Realmente la nómina de su empleado tal y como la ha liquidado. Entonces, en los devengados, por ejemplo, ¿qué va? Sueldo, bonificaciones, horas extras y todo lo que usted realmente le esté pagando a su trabajador y le cuesta, ¿verdad? Y los valores deducidos, que por ley, ¿cuáles son? El aporte a salud y el aporte a pensiones, lo que usted le retiene de pronto a su empleado, ¿cierto? Si tiene retenciones, pues también irán ahí, ¿sí? Se habla de las novedades pues no son para todos, las novedades son eventos que suceden en algunos periodos y aplican para algunos de estos empleados, ¿verdad? Entonces, todas estas preguntas, ¿quién las responde? El mismo analista de nómina sabe cuál es la nómina y qué mejor que vaya tal y como sale. ¿Por qué? Porque recuerdes que toda la nómina también tiene que ver con el pago de la pila y nada de esto se tiene que ver afectar. Cuando haya un cruce que se hagan entre, no sé, entre la DIAN, la UGPP, pues todo tiene que cuadrar. Así como existe ese soporte de pago de la nómina, existe una nota de ajuste y esto es muy similar a lo que pasa con la factura electrónica, las notas crédito y las notas débito, ¿verdad? ¿Qué debo yo, cómo afecto una factura electrónica? Con una nota, ¿sí? Así dice la contabilidad en Colombia. ¿Cómo voy a afectar entonces la nómina? Porque es que no puedo ser infalible de golpe en algún momento, si haga miles de prenóminas, me queda algo que debo ajustar durante ese periodo. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una nota de ajuste. La nota de ajuste también es un XML y también dentro del anexo técnico está cómo va a ser esa construcción del documento soporte de nómina y de esta nota de ajuste. Digamos que el anexo técnico se divide como en 3 partes muy grandes y una de estas es el documento de soporte individual como tal, que es la nómina que transmitimos, y el segundo segmento es como esa nota de ajuste, o sea, es todo lo que yo debo ajustar, corregir para que me reemplace este documento soporte de pago. ¿Qué hay que tener en cuenta? La nómina se debe generar y transmitir de manera individual, quiere decir que si yo tengo un empleado voy a transmitir un XML, pero si tengo 50 empleados voy a transmitir 50 XML. ¿Qué es que yo reporto hago la nómina cada 10 días? Entonces van a ser 4 nóminas, listo, no van a reportar 4 veces los XML. Estas 4 semanas van a acumularlas y van a presentar un solo XML, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver el periodo de pago como tal, que son 2 quincenas. Ah, bueno, entonces va a enviar un solo XML que tenga los datos de las 2 quincenas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La resolución lo dice y el anexo técnico dice de qué manera se debe plasmar esta información y se debe reportar mensualmente ante la DIAN. Entonces, ¿quién es el sujeto de verdad obligado? ¿Quién es la persona que debe generar el soporte de este soporte de pago de nómina? Volvemos a lo mismo, así como el documento soporte que no obligados a facturar es el que lo requiera, ¿cierto? Entonces el sujeto obligado es persona natural, persona jurídica, empleadores que necesiten o requieran soportar ese costo de esa nómina, que realmente es lo que más vale en una empresa, para deducir sobre el impuesto de la renta, ¿sí? Entonces ahí tienen que realmente mirar. Hay muchas personas que son de unos regímenes de excepción, pero entonces dicen, yo debo soportar este costo, entonces, ¿cuál es la magia acá? Requiero, ¿sí? La misma norma dice, yo requiero soportar este costo
del impuesto sobre la renta, porque aplica sobre el impuesto sobre la renta. Cada uno de los empleadores son los que saben si realmente a mí la nómina me cuesta y me cuesta 20 millones, necesito pues que me hagan necesito soportar este costo que dice, ¿para qué? Para que me deduzcan de mi impuesto sobre la renta todo este costo que yo estoy asumiendo. Muy importante pues esto, ¿no? Que lo tengan en cuenta. Hay personas que dicen, no, pero es que yo tengo una empleada de servicio desde hace muchos años, la tengo legalmente constituida, ella me cuesta, ¿yo lo puedo hacer? Sí, acá dice empleadores naturales y jurídicos, yo soy un empleador de una empleada de servicio, tengo una empleada de servicio, también puedo tener un conductor, un jardinero, 3 personas en nómina, sí, legalmente hay una relación laboral, sí, porque le pago salud, pensión, todo lo que debo pagarle. Ah, bueno, entonces yo requiero soportar ese costo, claro que sí, sobre mi impuesto sobre la renta, claro, entonces, ¿qué debo hacer? Enviar la nómina, el soporte de pago electrónico, ¿a dónde? A la DIAN. Bueno, esto también tiene unos requisitos que están consignados en la resolución 013. Vamos a verlos un poquito como rapidito. Entonces dice, estar denominado, así como empiezan todos, estar denominado factura electrónica, documento soporte con obligados, documento soporte de pago de nómina electrónica, apellidos y nombre, razón social y NID del empleador. ¿Por qué? Porque realmente el empleador es el que se va a ver beneficiado, ¿cierto? Porque es el que dice, me costó tanto, entonces vamos a ver cuánto de verdad me van a deducir en el impuesto. Apellidos y nombre de identificación del beneficiario del pago. Recordemos que cada uno de estos requisitos deben ir por cada uno de los empleados que yo tengo, por cada uno de estos XML. El CUNE, en factura electrónica existía un CUFE, ¿sí? El Código Único de Factura Electrónica, en el documento de soporte de pago se llama un CUNE, Código Único de Nómina Electrónica, se confecciona igual técnicamente. ¿Cómo se confecciona? Está dentro del anexo técnico. Llevar un número, fíjese que acá no dice pídalo a la DIAN, no, la nómina, el documento soporte de pago de nómina lleva un número interno, el que usted tenga, el que usted siempre le haya dado a su empleador, el que usted tenga en su sistema de información, pero debe ir el número, ¿sí? Entonces debe ir un número consecutivo, que si lo pido a la DIAN, no lo van a pedir, la DIAN no va a expedir numeración para el documento soporte de nómina. ¿Por qué? Porque pues sabemos que hay nóminas de 1000, de 2000 empleados, pero también hay nómina de 1, de 2 empleados. El consumo pues va a ser mucho mayor, ¿verdad? Importantes 6 y 7, obligatorios, claro que sí, usted tiene que tener los devengados y los deducidos de esa nómina, igual que esa diferencia, ¿cierto? Entonces realmente el señor recibe 5 pesos, le descuentan 1 y el total de la diferencia, ¿cierto? 4 pesos, tiene que ir tal cual, por eso les decía, todo lo que ustedes necesiten tener dentro de la nómina, de lo que de verdad le están pagando, lo que de verdad le esté costando el empleador, deben enviarlo. Cumplir con las especificaciones del anexo técnico, entonces en el anexo técnico hace parte de esta resolución 013, ahí está cómo se debe construir. Acá hay algunas personas que dicen, ay, pero es que yo no encuentro un devengado, es que yo le pago por mantenimiento de parque verde a mi empleado. Ah, bueno, eso es uno que solamente lo paga su empresa. Debe ir, sí, porque haga base o no haga base salarial. Me está costando porque se lo estoy pagando a mi empleado, ¿cierto? Debe ir, sí. Dentro del anexo técnico, pues hay unos comodines, hay unos campos donde se puede consignar todos los campos, pues que no se tengan ese anexo técnico. ¿Por qué? Pues porque como este de parques verdes, que es es una excepción, hay muchísimos, y en Colombia pues así como se pagan los que son de ley, también se pagan muchísimos más, ¿verdad? El medio de pago utilizado, fecha, hora de generación, la firma, entonces acabamos con la firma, es la misma política de firma de la factura electrónica, debe ir debidamente firmado cada uno de los XML, que si les sirve el mismo certificado que tienen para firmar las facturas electrónicas, sí les sirve. También dentro del anexo técnico pues está cómo deben embeberlo dentro de cada uno de los XML. Apellidos y nombre, razón social y número de NID del proveedor de soluciones tecnológicas y la identificación del software. Hasta hoy estamos hablando de, no sé qué número es, de 26 de mayo, la DIAN aún no tiene el servicio gratuito, entonces por ahora todos los que van a empezar deben hacerlo a través de un proveedor de soluciones tecnológicas o a través de un software propio, ¿cierto? De licencias
Así es que lo deben hacer. ¿Para qué? Pues para que volvamos a lo mismo. Este papel, estos datos que siempre venimos haciendo en papel, pues sean plasmados de qué, de forma electrónica dentro de un XML. ¿Cada cuánto? Entonces volvemos, ya esto le hemos dicho, no importa el periodo en que yo liquide, semanal, quincenal o mensual, yo debo enviar es un acumulado de qué, de este XML los primeros 10 días de cada mes, ¿cierto? ¿A dónde? A la DIAN, ¿sí? ¿Para qué? Para que la DIAN lo valide. ¿Cuándo a enviar el documento de nota de ajuste? Pues en cualquier momento, igual que las notas, ¿cierto? Las notas se enviaban en cualquier momento, realmente cuando la factura le decían, oiga, no, puede pasar un mes, 5 días, 2 días, 10 días, 50 días, y nos devolvían la factura y decían, no, se rechaza por tal y tal cosa, también la podíamos presentar, entonces este documento de nota de ajuste se puede enviar en cualquier momento. La nómina los primeros 10 días de cada mes. Este realmente es el modelo tecnológico. Entonces el sujeto obligado, recordemos que acá nada, acá lo único que tengo que ver con el empleado es esa información, lo que yo le estoy pagando, ¿cierto? Ese costo que he tenido, porque para él, pues la norma, ya les digo que dice la norma, nos podemos acoger y de hecho salimos en un, digamos, es un gana-gana, un 2 por 1, pero digamos el empleado no tiene ahorita nada que ver ni con la DIAN ni con nadie. ¿Quién es? El empleador. Entonces hay un sujeto obligado que es el empleador, ya vimos por qué, porque es el que necesita sustentar ese costo, requiere sustentar ese costo, ¿para qué? Para deducirlo de ese impuesto sobre la renta. Si tiene 1, 2 o n empleados, por cada uno de ellos va a enviar un XML debidamente firmado, pues que es que yo lo tengo identificado como con este sellito, debidamente firmado, ¿sí? ¿A dónde? A la DIAN, para que la DIAN haga sus validaciones y le diga, señor empleador, pues pasó todas las validaciones que están consignadas en el anexo técnico, está pues muy bien su documento soporte. ¿Qué dice la norma? Y ese era un paréntesis que iba a hacer, que si lo requiere, si el sujeto obligado, si el empleado requiere que se le envíen de una vez al empleado, pues sería magnífico, ¿cierto? Hay un artículo, no lo recuerdo en estos momentos, en la resolución 013, donde dice que si el empleador lo requiere de una vez, entonces se le puede enviar este XML a el empleado. Pero fíjese que el empleado no lo va a aceptar ni lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque quien hace la validación es entre el sujeto obligado a la DIAN para que la DIAN la valide. El sujeto obligado es el empleador. ¿Por qué les hago esa aclaración? Porque a veces nos hacen esa pregunta, ¿es obligatorio que se envíe ese mismo PDF a esa representación al empleado? Pues la norma lo contempla, sí dice que si usted lo requiere de una vez, pero pues también a veces hay ERPs que ya lo hacen. Entonces eso es algo que, ¿quién debe hacer ese análisis? Es un análisis que igual que en factura electrónica se debe hacer el empleador como tal. Entonces acá está el calendario. Al principio les hablaba de la resolución 13 y de la 37. La resolución 37 modificó el calendario de implementación, ¿sí? Y modificó los grupos. Antes teníamos 6 grupos, ahora hay 4 grupos. Entonces dice que el 1 de agosto del 2021, según la resolución 037 del 5 de mayo, las personas deben estar habilitadas, ¿cierto? Iniciar su habilitación más bien en el sistema de factura electrónica. Al principio hablamos de ese gran sistema de factura electrónica donde iban a tener estas funcionalidades, y una de esas funcionalidades es el documento soporte de pago electrónico, y dice que la fecha máxima de generación es el 1 de septiembre del 2021, antes estaba para julio, ¿sí? Se corrió 2 meses. Cuando hay más de 251 empleados, el 1 de octubre de 101 a 250 empleados, el 1 de noviembre de 11 a 100 empleados y el 1 de diciembre de 1 a 10 empleados. Recordemos que esto qué quiere decir, al principio les decía, el primer envío para el grupo 1, que es el 1 de septiembre, son los 10 días posteriores, ¿sí? Entonces acá tenemos que tener mucho cuidado. Me habilito durante agosto, tengo lista o planeo esa nómina de septiembre, ¿para qué? Para que durante los 10 primeros días, como dice la norma, al mes siguiente, yo transmita a la DIAN esta información. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, entre el 1 y el 10 de octubre, ¿qué voy a transmitir? La de septiembre. Si yo soy de octubre, ¿cuándo la debería transmitir? En noviembre. Si soy de noviembre, en diciembre. Y si soy del último grupo, del 1 de diciembre, mi nómina de diciembre irá
empezaré entre el 1 y el 10 de enero. Esto fue lo que trajo la resolución 037, la modificación de esos calendarios, entre otros. Bueno, pues para hacer como un breve resumen, ¿dónde se encuentra esta plataforma de soporte de pago? Pues la DIAN aún no la tiene expuesta, ¿sí? Pero la tendrá expuesta en unas tres semanas máximo. Está dentro de la factura electrónica, de lo que conocemos ahora como el sistema de factura electrónica. ¿Cómo vamos a consultar un documento de soporte de pago electrónico? Entonces, igual que en la factura electrónica, no es con un CUFE, sino con un CUNE. ¿Cuándo se debe implementar? Acá todavía el slide está que en julio, ¿no? Pero ya dijimos que a partir de septiembre para generarla, ¿cuándo? Los primeros 10 días de octubre. ¿Cada cuánto? Eso sí no cambió, de forma mensual, un XML por cada uno de los empleados que yo tengo, ¿sí? Vamos a pasar a perdón, acá yo creo que me devolví un poquito. Vamos a hablar ahora de la resolución 015, ¿sí? Que es el marco normativo del registro de factura electrónica como título valor. Resulta que desde la ley de crecimiento se está hablando que la factura electrónica pues igual siempre ha existido como título valor. ¿Qué es lo que pasa? Que la DIAN tiene la potestad sobre todas las facturas electrónicas, ¿sí? Todas van a la DIAN. Pero para convertirse en título valor y para que éstas circulen como título valor hay que cumplir pues con lo que diga el Ministerio de Comercio, porque al convertirse en título valor, ¿de quién es esta potestad? Del Ministerio de Comercio. Entonces, si vamos a circular facturas, si vamos a convertir nuestras facturas como título valor, debemos de tener unos requisitos que ¿dónde están consignados? En los donde tienen la competencia, decreto 1154 del 2020. Ahí dice cuándo mi XML se convierte en título valor. ¿Para qué? Para que pueda ser registrado dentro de la plataforma que tiene la DIAN. ¿Qué es lo que hay dentro de esta resolución 015? Hay muchas definiciones que están dentro de este decreto 1154, así como por ejemplo, qué es un título valor, cuáles son las características que deben tener, y está el anexo técnico como yo debo conformar cada uno de estos eventos. No solamente es que mi factura electrónica exista como título valor, es que esta factura electrónica como título valor, pues tiene que llevar un endoso o un aval, ¿cierto? Lo pueden negociar los sistemas de facturación, el mismo facturador electrónico a través de un proveedor tecnológico. ¿Y eso dónde está consignado? Entre la resolución 015 y la que le da base, le da pie, que el decreto 1154, potestad de las personas del Ministerio de Comercio. Realmente, ¿qué es el Radian? Es la plataforma que permite ese registro, consulta y trazabilidad. Cuando decimos la trazabilidad es porque sabemos que se convirtió en título valor. ¿Cierto? No es un XML que tiene unas condiciones diferentes a la que no es título valor. Segundo, que la hizo a través de un endoso o de un aval. Entonces son otros eventos, otros XML, ¿cierto? Y me va diciendo fechas, quién es el emisor, quién es el que está transando todo esto. Por eso dice que hay trazabilidad de estas facturas electrónicas. ¿Quién lo administra? Pues esto es potestad de la DIAN como tal, que lo compone, lo que les hablaba al principio, la factura electrónica como título valor, los usuarios que pueden ser los sistemas de facturación, el facturador electrónico o el proveedor tecnológico, quienes transan, quienes realmente hacen esa operación. ¿Cuál es el objetivo? Pues tener dentro de esta plataforma todos estos eventos, ¿cierto? De la factura electrónica de venta como título valor y que lo tiene realmente o todas las características con que se deben cumplir están dentro de lo que vimos aquí, el decreto 1154 del 2020. Bueno, pues hasta aquí la presentación, creo que me pasé unos minutos. Muchísimas gracias y pues nos vemos al final con algunas de las preguntas. Gracias, Iván. Gracias a todos. Muchas gracias, ingeniera Nidia. Como siempre, muy clara en todas sus apreciaciones, conceptos. Esperamos que al final todos los que nos están acompañando puedan hacer sus preguntas para poderles apoyar con las diferentes respuestas. Por favor, invitamos al ingeniero Javier Lafón
le damos la bienvenida. El ingeniero Javier Lafón, como les comenté al principio, es el creador de la plataforma Invoway. Él es la persona idónea que nos puede ilustrar sobre cómo la plataforma apoya todos los procesos que la DIAN ha solicitado a través de las diferentes resoluciones. Entonces, le cedemos la palabra al ingeniero Javier para que por favor nos haga su presentación. Bueno, pues muchas gracias, Iván, y buenos días a todos los asistentes. Efectivamente, nos encontramos en este año con un montón de novedades que ya nos ha puesto en antecedentes la doctora Nidia Fernández, que introducen una serie de obligaciones nuevas por parte de las empresas, fundamentalmente en temas como hemos visto de las cuentas de cobro, de la nómina electrónica. Entonces, bueno, por un lado, durante los últimos 2 años pues hemos estado muy centrados en cumplir con los requisitos legales y de todo lo que tiene que ver con la emisión de factura. Es lo que las empresas han estado centradas, tratando de adecuar sus sistemas de emisión de facturas, sus ERPs, sus conexiones con sus proveedores tecnológicos o desarrollando sus software propios. Pero este año quizá la novedad es que todo este ecosistema de factura electrónica de la DIAN ya empieza a afectar también a otros procesos dentro de la compañía, como son la recepción de facturas, las nóminas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente cambiamos un poquito el foco y nos tenemos que empezar a fijar más en cómo gestionamos las facturas de nuestros proveedores, cómo nos relacionamos con los contratistas que nos prestan servicios y en otros aspectos, como tiene que ver pues, todo lo que se ha comentado del Radian o de la nómina electrónica. No solamente con la plataforma que les vamos a presentar, no solamente pretendemos cumplir con los requisitos legales, sobre todo en lo que tiene que ver con factura recibida, con todo lo que es el proceso de cuentas por pagar. El objetivo no debe ser exclusivamente cumplir con los nuevos requisitos legales, que por supuesto debe ser así, ¿no? Cumpliendo con los calendarios que establece la DIAN, sino que vamos a tener también la oportunidad de transformar digitalmente procesos que son muy intensivos desde el punto de vista manual y que, por lo tanto, van al mismo tiempo que abordamos estos nuevos requisitos, pues vamos a tener la oportunidad de mejorar cómo se automatizan estos procesos y, como consecuencia de eso, pues obtener incluso beneficios por la vía del ahorro o incluso por la vía de ingresos excepcionales por temas de financiación. Entonces, ese va a ser un poquito el objetivo. Para ello, les voy a compartir una presentación que vamos a hacer muy breve, porque mi intención es también mostrar algo de la plataforma a la medida que nos dé tiempo. Bueno, no sé si se ve ya. Sí, ya estamos viendo, Javier. Perfecto. Bueno, pues muy brevemente, no vamos a extendernos demasiado en lo que es la presentación. Me gustaría que se fijaran en esta figura que les voy a mostrar ahora, que me va a servir un poco para mostrarles y comentarles cómo podemos mejorar en estos procesos de cuentas por pagar. Vamos a empezar por las cuentas por pagar y luego hablaremos del tema de nóminas. Al mismo tiempo que hablaremos de las cuentas por pagar, hablaremos del Radian. Y no solamente, como decía, vamos a ver qué aspectos nuevos tenemos que cumplir desde el punto de vista de requisitos legales, sino que también me gustaría que comentáramos algunos aspectos que, sin ser obligatorios, sí son convenientes. O sea, no siempre se trata solamente de cumplir la obligatoriedad, sino de ver en qué medida yo me puedo aprovechar de esta oportunidad para mejorar el cómo se realizan determinados procesos en la compañía, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría revisar el proceso de cuentas por pagar, tanto en 2 casos, en la factura electrónica y en las cuentas de cobro, en esas
documentos que nos presentan nuestros prestadores de servicios, estas personas naturales que no están obligados a facturar electrónicamente y que nos van a presentar un documento que no es electrónico, sino que va a ser un documento informatizado, pero no electrónico. Entonces, bueno, vamos a ver si ponemos el puntero. Listo. Empezando por la factura electrónica. Y ahora lo intentaremos ver en la propia plataforma. Bien, nosotros, como facturadores electrónicos, estaremos recibiendo las facturas de nuestros proveedores en un buzón, ese buzón que registramos en la DIAN como nuestro punto de entrada de facturas electrónicas de nuestros proveedores. Muchas compañías pues dan por cumplido la obligatoriedad del proceso y a partir de ahí pues bueno, pues tienen las facturas y se desencadena un proceso que en muchos casos es muy manual, en el cual pues extraemos de esos emails la representación gráfica de esas facturas y a partir de ahí pues iniciamos un proceso que en muchos casos no difiere mucho del que teníamos cuando recibíamos las facturas físicas en las mesas de radicación, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades tenemos aquí de automatizar esto? Y por otro lado, ¿qué aspectos de las nuevas resoluciones de la DIAN me interesa conocer desde el punto de vista de la factura recibida? Entonces, bueno, lo primero es que una plataforma como la que les vamos a mostrar lo que hace es que está permanentemente procesando las facturas que llegan a este buzón y lo primero que hace, lógicamente, es validar que esa factura cumpla con todos los requisitos desde un punto de vista legal. Es decir, esa factura tiene que venir con pues, la correspondiente aprobación por parte de la DIAN, que le da carta de naturaleza como factura electrónica. Tenemos que recibir pues, la representación gráfica y es posible que incluso recibamos algunos anexos acompañando esa factura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a validar todo eso de manera automática. Pero además de eso, si somos una empresa grande y tenemos muchas órdenes de compra, tenemos entradas de mercancía, tenemos un SAP o tenemos un ERP donde todos esos documentos amparan la entrega de la propia factura por parte del proveedor, lo que va a hacer la plataforma es que va a estar integrado con este ERP. Nosotros vamos a tener visibilidad en este momento desde la plataforma de cuáles son las órdenes de compra, si esas órdenes de compra han generado entradas de mercancía o hojas de aceptación de servicios, es decir, que si estos bienes o servicios ya fueron entregados y fueron preaprobados, pues todas esas preaprobaciones también las vamos a tener. De tal manera que no solamente vamos a hacer una validación legal, vamos a hacer una validación de negocio. Vamos a conseguir que automaticemos todo ese proceso que hoy en día implica coger la factura, la representación gráfica, irnos al ERP, comprobar que efectivamente el número de orden de compra existe, que tiene saldo, que está vigente. Entonces, este módulo nos va a permitir configurar todas nuestras reglas de validación. Y para cada regla de validación vamos a determinar si la factura, si incumple esa regla de validación, si la factura debe ser rechazada o simplemente yo la quiero dejar como se denomina en la plataforma, dejo la factura en parking para que haya una revisión visual de la misma. No todas las reglas de negocio implican un rechazo, ¿no? Hay compañías, por ejemplo, que utilizan la plataforma y que nos dicen, bueno, pues es que yo las facturas entre el día 25 del mes y el final del mes, yo no quiero, lo que quiero, las permito que se me entreguen, pero quiero hacer una revisión para determinar en qué mes las debo de contabilizar. Bueno, pues todo eso se puede automatizar y se puede esto configurar a las necesidades de la compañía. Hay muchas compañías, sobre todo aquellas compañías grandes que reciben muchas facturas, pues que todo esto son muchísimas horas de trabajo. Por otra parte, hay otro beneficio implícito y es que, claro, si yo rechazo las facturas que no cumplen con mis requisitos de negocio, pues y lo hago de manera automática, pues estoy impidiendo que el proveedor, una vez que han pasado los 3 días desde que radicó esta factura, pues que tenga la tentación de dar su factura como aprobada tácitamente, porque ya se la ha rechazado automáticamente. Entonces, bueno, dado que estos tiempos son bastante ajustados, pues cuanto más automaticemos los procesos de validación, mucho mejor. El siguiente paso es que, bueno, como decía antes, hay veces que está el proceso de aprobación. ¿Qué significa el proceso de aprobación? El proceso de aprobación de la factura es cuando yo determino si la pago o no la pago. Es decir, si lo que me están facturando es un bien, un servicio satisfactoriamente recibido por parte de mi empresa o de mi entidad pública o de mi municipio o de cualquier entidad que esté utilizando un proceso de cuentas por pagar.
como decía antes, hay veces que esto es automático. ¿Por qué? Porque la factura hace match con un documento que ya sabes que hemos descargado del ERP, que puede ser una entrada de mercancía que me hicieron en una bodega de mi empresa, o yo soy una cadena de hoteles y resulta que en un hotel pues me hicieron una entrega de unos bienes y yo acepté esos bienes con un documento en el ERP y unos días más tarde me viene la factura, hago match, veo que efectivamente eso ya está aprobado y apruebo automáticamente el pago. Pero en muchos casos lo que necesito es ver la factura, porque no tengo esa preaprobación para determinar si esa factura la debo de aprobar o no la debo de aprobar, o la debo de rechazar. Desde un punto de vista ya del contenido de la factura del bien o del servicio. Bien, esto también en la plataforma se debe de configurar y debo de configurar cuáles son mis áreas de negocio, mis unidades organizativas, mis delegaciones, que pueden ser destinatarios de facturas y qué personas, qué supervisores de cada una de esas unidades organizativas son los responsables de aprobar los pagos de esas facturas. Incluso puedo establecer cadenas de aprobación en función de la importancia de la factura. En fin, todo esto es configurable. Para empresas pequeñas, pues es simplemente una pantalla con uno, dos o tres usuarios que revisan las facturas y las aprueban o las rechazan. Y hay otras que, otras veces, pues que efectivamente hay que montar aquí un proceso muy complejo donde podemos tener decenas y en ocasiones cientos de posibles destinatarios de factura, de unidades organizativas que deban de revisar facturas. Es muy importante tener en cuenta que yo solo tengo un buzón de entrada de facturas único. Por lo tanto, pues debo de hacer esta distribución de una manera idealmente automática. Es importante aquí decir que hoy en día la mayor parte de las empresas, para hacer este trabajo, que se hace en la mayor parte de los casos por parte de personas administrativas o supervisores, se están fijando en la representación gráfica. Eso es un error. No hay ninguna garantía técnica, sí que existe la obligatoriedad de que sí que sea así, pero no tenemos ninguna garantía de que ese archivo que yo estoy visualizando en un papel o por una pantalla y que es la representación gráfica de la factura tenga los mismos datos que lo que es realmente la factura, que es la factura electrónica. De hecho, ya se han dado unos cuantos casos, nosotros hemos tenido algún caso ya de alguna compañía que recibe las facturas y apoya todo su proceso de aprobación y contabilización en las representaciones gráficas. No, repito, no hay ninguna garantía. Podría recibir por ejemplo, la representación gráfica con los impuestos desglosados, con el IVA, y resulta que la factura electrónica está sin IVA. ¿Qué es lo que pasa? Que yo estoy aprobando un pago sobre una versión de una factura, de una transacción que es distinta de la que tiene mi proveedor y de la que tiene la DIAN. Entonces, es importante que tengamos una plataforma que nos muestre los datos de la factura electrónica, no la representación gráfica, o que nos muestre ambas cosas, pero que yo valide mis facturas con los datos. Bien, si yo he aprobado el pago de la factura, otro aspecto muy importante, y aquí entroncamos también con las nuevas resoluciones. Bien, ¿qué pasa si yo rechazo la factura? Porque la factura no corresponde con un bien o un servicio que se me haya entregado satisfactoriamente. Bueno, pues yo se lo comunico, yo haría el rechazo, esto se comunicaría automáticamente al proveedor, el proveedor sería conocedor de que su factura ha sido rechazada, pero el proveedor, pues yo podría incluso exigirle que me emita una nota a crédito, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en las nuevas resoluciones tengo eventos que me permiten yo como receptor comunicar a la DIAN las aceptaciones o rechazos de las facturas que yo recibo. ¿Es obligatorio? No. Pero los rechazos es conveniente. ¿Por qué? Porque ante una posibilidad de controversia, esta persona, este proveedor, a los 3 días puede tener la tentación de generar un evento de los nuevos que hay de aceptación tácita de la factura. Entonces, yo si al final una factura la quiero rechazar y quiero tener verdaderamente registrado ese rechazo, lo mejor que puedo hacer es decir que la plataforma me comunique ese rechazo automáticamente, me suba ese evento a la DIAN para que yo por lo menos siempre tenga, ante una controversia, incluso legal, yo tenga en la DIAN el evento de que he rechazado esa factura. ¿De acuerdo? Bien.
A continuación, si yo ya he aceptado el pago de la misma, pues lo que voy a hacer es contabilizar ya, integrar esos datos en mis sistemas de gestión, para lo cual, pues, esta plataforma, Invoway, pues dispone de mecanismos que permiten generarme la contabilización automática y la integración de esa factura automáticamente, esa transacción en mi ERP, para lo cual, pues tengo reglas que me permiten generar el registro contable de manera automática. Otro aspecto muy importante de la plataforma es el portal del proveedor. El portal del proveedor me va a servir para muchas cosas, pero sobre todo para una, para ahorrarme muchísimo tiempo atendiendo las llamadas de mis proveedores, informándose o buscando información sobre qué pasa con su factura, qué pasa con su pago, si se la ha procesado, si no se la ha procesado, si se la ha aprobado, no se la ha aprobado. Entonces, el portal del proveedor, por nuestra experiencia ya de años con esta plataforma en distintos países, al final lo que más ahorra desde el punto de vista de tiempo es el portal. ¿Por qué? Porque hoy en día los proveedores entregan sus facturas, radican sus facturas y tienen, habitualmente los proveedores tenemos, sobre todo cuando nuestro cliente es una compañía grande, pues tenemos un periodo de absoluta ausencia de oscuridad, de absoluta ausencia de información, en la cual pues no sabemos nada de lo que está pasando con nuestras facturas. ¿La habrán procesado? ¿No la habrán procesado? ¿Se la habrá quedado en el buzón? Ya no digamos cuentas de cobro. Entonces, a través del portal, el proveedor está permanentemente informado de cuál es el estado de sus facturas, si se han aprobado, si no se han aprobado, si ya están en la contabilidad, no están en la contabilidad. Pueden consultar las órdenes de compra para las cuales que se les han emitido para que puedan emitir sus facturas, sus entradas de mercancía. Y en el caso de documentos que no son electrónicos, como puede ser las cuentas de cobro, pues puede servir el portal para que ellos puedan subir esas cuentas de cobro a la plataforma. En las cuentas de cobro tenemos, se ha comentado ya, tenemos un aspecto muy importante, que es que cuando yo esa cuenta de cobro la apruebo, determino que efectivamente es un servicio satisfactoriamente entregado y ya lo contabilizo, pues ahora tengo una responsabilidad nueva, que es que tengo que generar el documento soporte de adquisición y no solamente tengo que generar ese documento desde el punto de vista de documento PDF o Word, sino que además tengo que comunicarlo a la DIAN. Tengo que generar ese documento electrónico y comunicarlo a la DIAN. Como vemos, se producen una serie de situaciones nuevas en las cuales es importante que contemos con un soporte tecnológico de cara a estar siempre permanentemente al día con los requisitos actuales y futuros. Entonces, bueno, y por último está el tema del Radian. El tema del Radian, ya mencionado, pues es la posibilidad de que yo pueda registrar, tanto el proveedor como el cliente puedan registrar determinados eventos sobre las facturas cuyo objetivo finalmente sea que el emisor de la factura pueda inscribir su factura como título o valor en el Radian. Entonces, para eso, pues tiene que haber un flujo de eventos en el cual el proveedor, el receptor, pues haga el acuse de recibo de la factura, apruebe el bien o el servicio, apruebe la propia factura y a partir de esos eventos el proveedor puede inscribir su factura como título o valor. Entonces, esto lógicamente pues, va a introducir cambios muy importantes en cómo va a funcionar el mercado de soluciones de financiación de la cadena de suministro, de supply chain finance, y van a aparecer soluciones que van a permitir a nuestros proveedores, en el caso de que nosotros como receptores de facturas, van a permitir que estos proveedores puedan acceder a soluciones de financiación y nosotros como receptores incluso podamos tener soluciones que nos permitan mejorar nuestro flujo de caja y nuestro capital de trabajo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya sin más, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, voy a mostrar un par de ejemplos muy rápidos, tanto de factura recibida como de cuenta de cobro y inmediatamente comentamos rápidamente el tema de la nómina electrónica, aunque ahí, bueno, es un aspecto en el cual pues no hay tanta variabilidad, ¿no? Para ver el tema de factura recibida, pues bueno, muy rápidamente yo lo que voy a hacer es que hemos simulado la llegada de unas facturas a una compañía que va a ser la que las va a recibir.
yo para lo cual me voy a entrar al buzón donde recibo las facturas. A efectos de esta demostración, vamos a utilizar como compañía receptora de las facturas a la compañía Repsol, y vamos a suponer que este es el buzón en el que esta compañía recibe las facturas. Aquí tengo 2 facturas que hemos recibido. Mejor dicho, tengo 2 emails donde en los adjuntos pues tengo las facturas con su representación gráfica, posibles anexos, etcétera. Esto, lógicamente, la plataforma Invoway lo que va a hacer es que va a recoger va a procesar automáticamente estas llegadas de email y va a desencadenar el primer proceso que veíamos antes, que es el proceso de validación. Yo he forzado el procesamiento, forzado de manera manual el procesamiento de estas facturas, pero ya digo que esto es automático. Lo que hago es que me voy a conectar como un usuario de la compañía receptora, que como comentaba antes, a efectos de la demo, pues es la compañía Repsol. Voy a ingresar en la plataforma con mis credenciales. Bueno, y voy a consultar los documentos que he procesado. Bueno, aquí como vemos ya tenemos las 2 facturas que se han procesado, en este caso ambas procedentes del mismo proveedor, que es la compañía Procesia SAS. Si entro en una de ellas, pues veremos, perdón, veremos que tengo aquí a la izquierda pues la representación gráfica de esta factura y aquí a la derecha los datos que me deben de servir a mí para determinar, para tomar todas mis decisiones sobre la factura. Esta representación gráfica de la izquierda está muy bien, es con lo que normalmente trabajamos, pero es importante no perder de vista esto de la derecha por lo que comentábamos antes, ¿no? La representación gráfica y la factura electrónica tienen aspectos que pueden variar, aunque normalmente no pasa, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo todos los datos extraídos de la factura electrónica, del documento electrónico, que además lo tengo aquí, que lo puedo descargar en todo momento, aunque si alguna vez hemos visto una factura electrónica, un documento electrónico, pues es una cosa bastante ilegible. Aquí tenemos uno en concreto, pues bueno, pues todos sabemos que con esto no podemos trabajar. Es el medio, pero de comunicar las transacciones, pero los datos los debo demostrar en algún sitio. Aquí tenemos pues, el número de factura, la fecha, la divisa, en fin, los importes de la factura, los totales con sus bases de impuestos, con sus impuestos calculados, etcétera. Tengo posibles datos adicionales que puedo, todo esto es configurable, que puedo extraer de la factura, el número de la resolución, la fecha, todo esto que también se valida. Las líneas de la factura, en este caso pues tenemos un servicio de consultoría y unas licencias y la posibilidad de recibir junto con la factura, recibir anexos, que en todo momento puedo descargar. Bien, como vemos, dentro de los procesos que veíamos antes, pues ya se ha ejecutado el proceso número 1, el subproceso número 1. Hemos recibido la factura y la hemos validado. Si la tenemos aquí en estado en proceso es porque todas esas validaciones han dado un resultado positivo. No ha habido ninguna regla que haya forzado el rechazo de la factura. Como decía, hay reglas que son desde un punto de vista legal, ¿no? Que la factura tiene que estar correctamente entregada a la DIAN, salvo que sea una factura de contingencia, y otras validaciones de este tipo. Pero también tenemos validaciones de negocio. Yo aquí lo que he hecho es que estoy descargando, por ejemplo, los pedidos, órdenes de compra de mi ERP, en este caso es una versión de SAP. Aquí tengo la información, por ejemplo, de esta orden de compra que tenía un saldo inicial de 50 millones de pesos y le quedan 24.500 porque es un pedido o orden de compra abierto y recibo varias facturas que me van descontando de este saldo. Entonces yo aquí pues he configurado como reglas de negocio que la orden de compra tiene que existir, que tiene que tener saldo, que tiene que estar vigente, etcétera, etcétera. En todas las 2 facturas que hemos recibido, todo eso se ha cumplido. A continuación, como decía, viene esta parte, que es la parte de aprobación.
yo estoy recibiendo facturas contra una orden de compra, pero no sé si ese bien o ese servicio que me están facturando verdaderamente lo acepto, está correctamente recibido por parte del proveedor. Entonces, bueno, pues aquí viene una segunda oportunidad de gestionar de una manera automatizada todo el proceso de aprobación. Aquí yo puedo definir cuáles son las áreas de negocio, unidades organizativas, delegaciones, cualquier entidad dentro de la empresa o del organismo público que pueda ser destinatario de facturas. Y para cada uno de ellos, pues puedo definir unos señores que tienen un papel especial dentro de esta unidad organizativa, que son los supervisores que deban de aprobar o rechazar el pago de esas facturas. Y luego tengo aquí otras personas que tengan un rol de consulta, pero no ejecutivo desde el punto de vista de aceptación de un pago. Esto, lógicamente, me da una trazabilidad y un control interno total sobre las facturas que entran a la compañía. Como decía, incluso puedo definir reglas que me digan, como es este caso, que si la factura supera los 10 millones, en este caso, la factura tendría que escalar al siguiente nivel y pasaría de la subdirección de desarrollo a la dirección de tecnología para que haya otra persona que lo apruebe. Bueno, para no entrar mucho en detalles, ya digo que esto puede ser un proceso muy sencillo si somos una compañía pequeña donde una o dos personas del departamento de cuentas por pagar o de contabilidad o alguna persona administrativa revisa las facturas y ya está. O tenemos compañías pequeñas que es el propio propietario o accionista principal de la empresa quien quiere hacer esta función porque quiere saber qué se está pagando en su empresa, ¿no? Y luego tenemos compañías gigantescas que tienen pues un montón de delegaciones, unidades organizativas, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso la persona responsable de esta unidad organizativa es la persona Juan Pérez, que soy yo, la persona que he hecho el login y por lo tanto yo tengo en mi buzón de facturas pendientes de aprobar, pues tengo aquí las dos. Yo en este caso lo que voy a hacer es que voy a aprobar una. Si la rechazara tendría que decir el por qué. Y pues esta factura ya sale de mi buzón de facturas pendientes de aprobar. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues desde el punto de vista de la factura, pues si yo ahora la consultara en la monitor de facturas, pues vería que mi factura ya está en la contabilidad. Esto es porque además de aprobarse, se ha desencadenado el proceso de contabilización automática. Pero además de todo esto, el proveedor habrá recibido un email informando de que su factura está aprobada, habrá recibido también la información de que en qué fecha ha sido aprobada, etcétera, etcétera. Y si accediera al portal del proveedor, como veremos ahora, pues también podrá ver todo el historial de su factura. Vamos a hacerlo un momentito, me voy a conectar como si fuera un proveedor. Bueno, el proveedor, como decía, en todo momento puede consultar los documentos que ha emitido y aquí lo que el proveedor está viendo es que tiene su factura terminada en 2 ya aprobada y la segunda está en proceso. Y, lógicamente puede acceder también a toda la información de la factura, descargarla, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta información es la que nos va a evitar tener que estar dando explicaciones. No solamente eso, sino que, como decía, el proveedor, si entro, probablemente la plataforma estará informando al proveedor a su email. Aquí están las facturas que se han aprobado. Aquí lo que me dice es que esta factura está aprobada. Entonces yo voy informando al proveedor en todo momento de qué es lo que va pasando con su factura. Y ya muy brevemente, para no alargarnos demasiado, vamos a ver el caso de una cuenta de cobro por las novedades que ya sabemos que se producen con el documento soporte de adquisición. Vamos a suponer que yo soy un proveedor que soy persona natural, accedo a la plataforma, puede ser, por ejemplo, como es este caso, con mi cédula, y quiero entregar una cuenta de cobro a mi cliente. Para lo cual, pues bueno, yo entro aquí
a entregar la cuenta de cobro. Claro, yo esto no lo puedo enviar al buzón de facturas electrónicas. Digo que voy a entregar una cuenta de cobro a mi cliente Repsol. Selecciono el documento que antes yo presentaba físicamente, que es este que tengo aquí a la izquierda, y lo único que le pedimos son unos datos rápidos. Puedo también obligar a que se identifique un número de contrato o una orden de compra también. Vamos a poner el importe. Y, por ejemplo, prestación de servicio. Por otro lado, también es habitual en las cuentas de cobro tener que anexar adjuntos. Por ejemplo, hay veces que se le exige a esa persona natural pues, que presente su certificado de afiliación a la EPS o a la RL o su certificado de la cuenta del banco, en fin. Bueno, vamos a coger cualquiera, por ejemplo, este certificado de afiliación a la EPS y esta persona natural pues entregaría su cuenta de cobro. Al igual que el proveedor de facturas, pues ya puede consultar en todo momento y saber el estado de su cuenta de cobro. Nosotros como receptores, a diferencia de la factura electrónica, tenemos una obligación que antes no teníamos. Si me voy a los documentos pendientes de aprobar, aquí tengo la cuenta de cobro. Si accedo a esta cuenta de cobro, pues bueno, pues aquí tengo el documento que en todo momento me puedo descargar, el documento principal, tengo el adjunto con la certificado de la afiliación a la EPS. Si es eso lo que yo le quiero exigir. Y vamos a suponer que yo estoy conforme con este servicio y lo apruebo. Bueno, salimos de aquí y vemos que desaparece del buzón de aquí como pasa con las facturas, el proveedor será informado, pero además, ¿cuál es la novedad? Pues la novedad es que esta cuenta de cobro, que ya me figura como que está contabilizada y por lo tanto ha sido aprobado su pago, pues tengo que generar el documento soporte de adquisición. Este documento, pues hasta ahora era un documento de este tipo, que la plataforma ha generado automáticamente. Es decir, que tiene pues un formato de este tipo o otro que la compañía quiera con su logotipo, etcétera, etcétera. Como se comentaba antes, pues tiene que tener la numeración con el rango que nos asigna, que solicitamos y que nos es otorgado por la DIAN. Pero además, la novedad aquí, como se comentaba, como consecuencia de la resolución 12, es que esto, además, debo de comunicarlo electrónicamente a la DIAN. O sea, yo como receptor tengo que generar un documento electrónico que tiene que subir a la DIAN y tiene que ser aceptado por la DIAN en la plataforma de factura electrónica. Por lo tanto, todo este proceso pues tengo que tenerlo en cuenta a la hora de procesar estas cuentas de cobro. El proveedor, como decía, recibirá su correspondiente comunicado de que su cuenta de cobro ha sido aprobada o rechazada y no solamente eso, sino que además podrá recibir, si lo deseamos, el propio documento soporte de adquisición para que tenga una copia del mismo. Entonces, bueno, con esto, para no alargarnos más, pues es un poco que he querido mostrar un poco la casuística y qué nos puede aportar la automatización de este tipo de procesos. Como decía antes, no solamente conseguimos cumplir con las expectativas y con los cambios legales que se producen como consecuencia del avance de la implantación de la factura electrónica en todos sus aspectos, sino que, por otro lado, consigo una automatización de mis procesos que van a derivar en un ahorro importante. Estos eventos, estas aprobaciones y estos rechazos que yo estoy haciendo de la factura recibida son los que deben de viajar al sistema de la DIAN para que las facturas se puedan inscribir como título valor. Como facturadores electrónicos en la emisión de facturas, Invoway también tiene, hoy no es el objetivo de la sesión de hoy, pero en la emisión de facturas, yo, desde el momento que esa factura me la aceptan, ya la puedo y me consta que esas facturas
esas aceptaciones ya están en la DIAN con su correspondiente aceptación del bien y del servicio. Yo podría, como facturador electrónico, ya generar el evento de inscripción de mi factura como título valor. Obviamente, muchos mecanismos de financiación de facturas se basarán en ese paso. Por último, con respecto a la nómina, bueno, pues la nómina es un proceso muy parecido al de la factura electrónica emitida, la factura emitida. Ahí realmente nuestra obligación para cumplir con los requisitos de la resolución, pues es que seamos capaces de, por ejemplo, a través de la plataforma Invoway, integrar nuestros datos de las nóminas mensuales, entregarlos a la plataforma Invoway. Hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer a través de interfaces electrónicas, se puede hacer a través de un archivo plano, se puede hacer a través de un archivo Excel, se puede hacer a través de un servicio, a un web service, de tal manera que Invoway ya disponga de los datos que le permitan componer ese documento electrónico, firmarlo con el correspondiente certificado y subir esa información a la DIAN. Tanto en lo que respecta al documento soporte de pago de nómina, el inicial, las posibles novedades que se comentaban antes o las posibles notas de ajuste que se puedan producir. Pero todo eso, como digo, ya es un flujo de información que va desde los sistemas de nómina o mediante introducción manual de los datos hacia la plataforma y desde la plataforma a la DIAN. Pero, por decirlo de una manera, no tiene todas estas oportunidades de cambio de proceso como tiene el tema de las cuentas por pagar. Yo creo que ya me estoy pasando un poco del tiempo, así que yo creo que lo podemos dejar aquí a expensas de las preguntas que nos quieran plantear. Javier, muchas gracias por tu presentación, muy completa como siempre. La plataforma, como pueden evidenciar, Invoway atiende todos los requisitos exigidos por la DIAN y va más allá. Su alcance no es únicamente las resoluciones, porque esta plataforma se diseñó mucho antes de que la DIAN empezara a implementar el tema de la facturación electrónica. Por tanto, esta plataforma atiende un problema mucho más complejo, como lo mencionaba Javier, es un ecosistema de todo el tema de cuentas por pagar. Hay un par de preguntas que creo que de alguna manera ya están resueltas por la presentación de Javier. Antonio y la empresa Cuesta Lawyers están preguntando que si la solución Assurance Control Tech Invoway incluye todo lo que requiere la DIAN, toda la funcionalidad exigida por la DIAN. La respuesta, por supuesto, que es sí. Atiende todos los temas de la emisión, la recepción, no solo de la factura electrónica, sino el tema de la recepción también de las cuentas de cobro, la expedición del documento equivalente, atiende todo el proceso del workflow de aprobación y la entrega de toda la información al sistema contable de las empresas. Como bien lo dijo Javier al final, la integración es muy sencilla, se hace a través de un conector de software que nos permite integrar las ERPs de nuestros clientes con nuestra plataforma, tanto para emisión como para recepción. Pero también tenemos una funcionalidad muy sencilla para aquellas personas o pymes o MIPYMES que no cuenten con una ERP para que puedan gestionar todo lo que tiene que ver con el tema de emisión y recepción. Hay otra pregunta por parte de Edgar Rodríguez que pregunta que si el tema de las previsiones de prestaciones sociales y seguridad social también hay que reportarlo en la nómina electrónica. La respuesta es no, como bien lo explicó la ingeniera Nidia. Lo único que hay que reportar son todos aquellos devengos y deducciones. Perdón, Iván, ahí te hago una pequeña
una pequeña como aclaración, digamos que las provisiones, pues las provisiones es un proceso aparte, ¿cierto? Sin embargo, la seguridad social también se corre aparte, pero se consolida en uno solo cuando se va a enviar el documento de soporte de pago de nómina. Las provisiones no se van a reportar dentro del documento de soporte de pago porque usted al empleado nunca le dice le estoy aprovisionando el 4.19 para las vacaciones o el tanto para las primas o las cesantías. Pero la seguridad social sí debe ir reportada porque es uno de los devengos que son obligatorios. Gracias, Iván. Muchas gracias, Milena. Hay otra pregunta que muy seguramente tú también nos la vas a poder solucionar. Y nos está preguntando Javier. Entiendo que para la aceptación tácita como evento debe existir el evento de recepción de bienes o de prestación de servicios obligatoriamente. ¿Es correcto? Tenía pagado esto. Bueno, sí debe haber un recibo del bien. Sin embargo, para que aclaremos muchísimo mejor, pues tenemos que ir directamente pues al Código Mercantil, ¿sí? Lo que dice, porque sí es un prerequisito que está establecido y esto quien lo regula, la legislación mercantil. Gracias. Gracias, Milena. Otra pregunta por parte de Ani. Dice, para poder negociar la factura, el registro ante el Radian lo puede hacer el proveedor o el cliente. Sin embargo, lo que estamos viendo es que los grandes pagadores o clientes están obligando a los proveedores a hacerlo a través de la plataforma designada por ellos, con costos elevados. Mi pregunta es, ¿yo como proveedor realmente debo hacerlo como lo exige mi cliente o puedo hacerlo con ustedes y lo manejaría como aceptación tácita? La pregunta es para Iván o para mí. Milena, pues no sé si tú la quieras responder. No, pues realmente nadie puede obligar a nadie, estamos pues en una democracia, ¿cierto? Es como cuando teníamos el tipo de preguntas volcándolo a factura, es el grande me está obligando, pero pues a veces los grandes obligan porque hay una necesidad, ¿cierto? Y realmente después el pequeño se da cuenta que debería ser así, porque estamos en el mismo idioma. Para lo del Radian, pues exponen, como bien lo escribe Ani ahí, ¿cierto? Lo pueden hacer a través del proveedor, del cliente. No debería, digamos, haber una obligación como tal, sin embargo, pues la potestad, ¿quién la tiene? Pues la potestad lo tiene, es el que va a negociar este documento como tal. Muchas gracias, Milena. Bueno, no veo más preguntas. Todo parece que quedó muy claro. Entonces, quiero agradecerle nuevamente a la ingeniera Milena y al ingeniero Javier por sus presentaciones. Quiero agradecerle a todos los asistentes que nos han acompañado el día de hoy. La invitación es a que utilicen nuestra plataforma InvoWay. Como ven, tiene todo el alcance solicitado por la DIAN. Es una solución muy fácil de implementar, muy intuitiva. La experiencia de usuario es muy buena. Todos nuestros clientes, la verdad que están muy satisfechos con el servicio. Entonces, nuestros asesores se estarán comunicando con cada uno de ustedes y les tendrán seguramente alguna sorpresa por haber atendido esta invitación. Entonces, nuevamente muchas gracias y si no hay más preguntas, les deseo un feliz día para todos.